A continuación, recibimos al doctor Rafael Santana Miranda, al doctor Ángel Daniel Santana Vargas, al doctor Ernesto Alarcón, al doctor José Antonio Anaya, en la mesa para hablar sobre líneas de investigación en población pediátrica en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Hablaremos precisamente de algunas de las líneas de investigación que tiene la Clínica de Trastornos del Sueño en la población pediátrica. Hemos cambiado, por supuesto, no hemos descuidado otras líneas en adultos y los problemas de salud que tenemos y que están ligados al sueño. Pero si algo hemos entendido es que tenemos que valorar y tenemos que canalizar recursos a las edades más tempranas. ¿Por qué? Porque la historia que tenemos de los pacientes que llegan a la Clínica de Trastornos del Sueño es una historia triste en el sentido de que tienen décadas con padecimientos que han generado comorbilidades. Tenemos pacientes que llegan porque ya tuvieron un infarto, ya tuvieron un evento vascular cerebral, que tienen síndrome metabólico y cosas que precisamente analizaron en la plática anterior. Le doy la bienvenida a los miembros de la mesa. Está el doctor Ángel Daniel Santana. Él es doctor dedicado a la metodología de la investigación, a la estadística aplicada. Su adscripción es el Hospital General de México, pero vive con nosotros en la clínica, prácticamente. Bienvenido. El doctor Juan Antonio Anaya, él es médico, neumólogo, neumopediatra y acaba de concluir los estudios de curso de alta especialidad en medicina integral del sueño. Le damos también un aplauso. El doctor Ernesto Alarcón, él es médico, pediatra, neuropediatra, y trabajamos juntos en colaboración. Él está encargado en un área muy importante que atiende precisamente a los niños con parálisis cerebral. Les mandamos un saludo, por supuesto, a PAC. Los objetivos que vamos a desarrollar, nos vamos por esta parte, tienen que ver precisamente, y le vamos a pedir al doctor Daniel que nos hable de las pruebas psicométricas. Seguirán las cuestiones de trastornos respiratorios y daremos nuestra opinión en cada rubro. Finalmente, de los trastornos, una línea sobre trastornos neurológicos. Y les recordamos que, bueno, los resultados de muchos trabajos pues, son preliminares. Si hay imágenes de pacientes, les pedimos discreción. Es decir, no estén sacando fotos y las anden divulgando, ¿no? Eso significa eso. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que como parte del Hospital General de México, podría decirse que soy el único investigador que hace sueño. Entonces, eso es como muy importante y por supuesto que es un privilegio, ¿no? Porque es un área muy importante y sobre todo trabajar aquí con niños. Algo que hemos estado haciendo que es como parte de mi área es desarrollar instrumentos. Los instrumentos, como ustedes saben, pues tienen un proceso y este proceso, en este caso, lo aplicamos para detectar a niños que tienen alguna especie de trastorno respiratorio, lo cual es muy frecuente, pero pocas veces se aborda, ¿no? Entonces, algunos de los que están aquí segurito recuerdan que roncaban, que les costaba trabajo dormir o no se querían ir a dormir a la cama, y sus papás los regañaban y esto se fue cronificando. Sin embargo, los problemas de trastornos de sueño en niños se abordan realmente poco, pese a que nosotros tenemos pues
grandes nociones de que esto ocurre, se hace muy poco para detectarlo en la población general. Entonces hay un instrumento que nosotros decidimos validar y lo importante aquí es que lo hicimos el cuestionario junto con la polisomnografía, que es el estándar de oro para detectar algún trastorno de sueño. Esto, pese a que es una gran necesidad, nadie se había dado la tarea de hacerlo. Por iniciativa del doctor Santana, se inició este proyecto, nos lanzamos a hacerlo junto con la Clínica del Sueño y entonces pues lo que hicimos fue valorar a 94 niños que aunque son pocas polisomografías, en el caso de niños no son pocas, ustedes lo saben, es complicado y caro además. De aquí nosotros encontramos que esta distribución, por ejemplo, en los casos leves, moderados y severos de trastornos respiratorios de sueño. Esto se determina con la polisomnografía y encontramos una concordancia altísima de más del 99.7%. ¿Qué quiere decir con esto? Que además de los niños que valoramos en las escuelas que no se les hizo la polisomnografía, si un niño en una escuela, ya sea primaria o secundaria, se le realiza este estudio, lo más seguro, con casi toda certeza, es que va a tener algún trastorno del sueño y esto es importante porque en esta edad es primordial atenderlo, ¿no? Por su neurodesarrollo. Lo que hicimos fue comparar dos primarias, es los resultados preliminares que les traemos. Estos ya son los datos de aplicación, más no los de validación. Porque como saben, para validar se tienen que tener dos etapas, ¿no? La primera muestra, que tiene que ser muy grande, alrededor de 500 niños, para validar el instrumento, 100 de ellos fueron con polisomnografía y después ya este es trabajo de campo que estamos por sacar. Lo que encontramos fue muy relevante porque nos informa de cómo duermen los niños actualmente. Lo que hemos visto es que hay una disminución en el tiempo de sueño conforme va aumentando la edad. Si ustedes ven los niños de primaria, que toda esta columna es niños de primaria y toda esta columna son niños de secundaria. Entonces lo que vemos es que aumenta el tiempo en las horas en que están durmiendo y esto también tiene que ver con la distribución geográfica. Estamos hablando de escuelas entre Iztapalapa y Coyoacán en el caso de primaria y en el caso de una zona muy privilegiada, el Pedregal, contra una zona pues céntrica en la Ciudad de México. Entonces, esto por supuesto que tiene relevancia porque este instrumento se brinca esas barreras y es capaz de detectar a quien tenga un trastorno de sueño, no importa la condición social en la que se encuentre. Entonces, lo que vimos es que hay diferencias entre las escuelas. Por ejemplo, la hora de levantarse en la mañana, por ejemplo, es a las 6 de la mañana y a los chicos de secundaria es casi una hora menos. El tiempo total de sueño, por ejemplo, varía de casi 9 horas a 10 horas y se disminuye bastante cuando están en la secundaria. Y hay, por supuesto, diferencias entre las escuelas. La hora de acostarse es aproximadamente a las 9 de la noche y se mantiene un poquito este patrón, ¿no? Porque todavía están supeditados a los comandos familiares, pero la hora de levantarse sí varía. Aquí encontramos una gran diferencia porque hay niños, cuando uno hace el análisis cualitativo fino, hay niños que están durmiendo, niños de 7, 8 años que están durmiendo 6, 7 horas. Y hay chicos de secundaria que incluso ya trabajan o tienen labores en casa, que están durmiendo 5 o 6 horas los fines de semana. Esto, por supuesto, que es muy relevante y se refleja en los datos que encontramos. Nótese que aquí cuando nosotros mostramos los resultados a la primaria y a los papás, hubo una gran sorpresa porque uno piensa que los niños pues no van a tener ningún problema de sueño y los adolescentes los tienen porque quieren, ¿no? Porque usan el celular o porque están metidos en las redes sociales o porque sencillamente son rebeldes. Lo que encontramos, y esto es un hallazgo importante, es que el 14 al 26% de los niños de las escuelas encuestadas tienen algún trastorno de sueño y aquí nadie lo sabía. De hecho, cuando nosotros mostramos los resultados, inmediatamente dijeron, sí necesitamos que nos señales quiénes son estos niños, porque por supuesto son niños que tienen problemas de conducta, de rendimiento escolar, de problemas emocionales, de que están muy irritables y contrariamente a lo que uno pensaría, pues no está relacionado a características obvias como el sobrepeso, ¿no? O cosas que uno dice, bueno, este niño probablemente tiene algún trastorno de sueño
que más o menos podríamos detectar. Son niños que están allí subdiagnosticados, que no están detectados y no están atendidos. Si esto lo extendemos a las demás escuelas, pues imagínense lo que estamos dejando pasar. Y yo considero que esto cuando salga, pues sí tiene que tomarse muy en serio porque es un problema de salud en la infancia. En la secundaria, del 20% al 11%, y sí hay una diferencia entre las escuelas particulares. Los niños privilegiados también tienen un sueño privilegiado. Esto es importante de notar porque entonces el sueño obedece a factores que no hemos estudiado todavía, como son los factores sociales, que por supuesto se abren muchas preguntas aquí. Otra cosa que hicimos fue, ya como línea de investigación clínica, fue evaluar a niños con broncodisplasia. Y algo importante aquí es que la muestra no es pequeña. Esta investigación la hizo el doctor Jonathan Mata y otra doctora, que se ¿Podría graduaron. darnos nos podrían dar observaciones de la primera? Por supuesto, sí, de esta primera. De la primera etapa, ¿no? De la prueba de la evaluación PSQ, los invitados. ¿Alguna opinión? ¿Quieren ustedes comentar? Hola, buenos días. Como ya me presentó el doctor, mi nombre es Juan Antonio Aya Rojas, mucho gusto, gracias por la asistencia y agradecer al doctor la invitación a todos los asistentes. Como comentaba el doctor, pues hay factores sociales, demográficos y demás que no se han estudiado que están en relación al sueño, porque cuando nosotros, digamos, en pediatría, en neumología pediátrica, pocas veces se investiga lo que es cómo duerme el paciente pediátrico, la mayoría es la patología ahorita en este caso, por ejemplo, respiratoria, ¿no? Que está en un auge. Si ustedes buscan, todo se está hablando en las redes sociales sobre patología respiratoria, sobre casos que hay de sarampión, etcétera, pero pocas veces preguntamos cómo duerme ese niño, ¿no? O sea, que es como fuera de lo que nosotros investigamos, pero pues tiene una relevancia bastante importante. Y el ambiente, los padres, porque también aparte de investigar cómo está durmiendo el niño, tenemos que saber cómo duerme el padre, porque si el padre tiene turno rotatorio, si el padre llega a la 1 de la mañana, probablemente el niño que sea adolescente o que sea preescolar, pues va a estar esperando al padre, porque a lo mejor solo duerme en presencia del padre. Entonces va a cambiar la hora, o sea que sabemos que el horario que debería tener fijo en la rutina del sueño, que debería estar establecida en esa higiene, pues se ve totalmente alterada, ¿no? O sea, no solo es también parte del niño, es parte del padre, de la cosa social, del trabajo, etcétera, y pues todo eso va repercutiendo esencialmente en su sistema inmunológico, en otros procesos que pudieran afectarlos. A veces nos preguntan los padres, oye, ¿qué hago para que mi niño duerma más? Pero pues el padre tiene que trasladarse 2 horas, a lo mejor de Tecámac hasta Ciudad Universitaria, y el niño tiene que despertar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 a la primaria. Entonces, son muchas otras cosas sociales, como dice el doctor, que puede afectar pues, la calidad y la cantidad y que esos niños tengan algún trastorno, 14-26% que no hayamos detectado. Entonces es importante como parte, además de difundir el esencial, el sueño, iniciar desde la población pediátrica en que cuestionemos como personal de salud cuánto están durmiendo nuestros niños, de qué calidad, de qué forma, los hábitos que tienen los padres con ellos, porque como menciona el doctor, muchos van a tener un porcentaje alto de algún trastorno que estamos omitiendo. Buenos días. Bueno, complementando un poquito la importancia de saber, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia o por qué existe tanta problemática en el sueño con estos chicos? Creo que tiene que ver con la parte desde que son pequeños, la crianza y ver qué posibilidades a futuro puede haber de complicaciones. Estamos hablando de que el sueño se tiene que consolidar con los hábitos adecuados desde muy temprana edad, como lo vimos inclusive ya en la primera charla y se va a ver a lo largo del día de hoy todas las repercusiones que se tienen si no se duerme adecuadamente. Desde el punto de vista pediátrico se consolida la memoria en etapas muy tempranas, la parte de neurología. Nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se van consolidando ciertos procesos como los periodos de atención, la regulación emocional, la socialización, el adecuado descanso, porque son etapas en las cuales el neurodesarrollo está muy, pues sí, poco a poco enriqueciéndose. Y en este caso, si no se descansa de forma adecuada, podemos tener ciertas problemáticas, ¿no? Trastornos del aprendizaje, problemas de memoria, inclusive poder mal diagnosticar trastornos que a veces pensamos ya desde TDAH, otras cosas, y que realmente no están durmiendo adecuadamente y por eso no se concentran o no tienen estos adecuados procesos.
además de la parte de regulación en la parte metabólica, de una adecuada nutrición, un adecuado descanso, y bueno, realmente es como a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, es un mundo esto. Bueno, yo también, yo creo que la clinimetría es esencial, o sea, para el ejercicio para los diferentes profesionales del área de la salud. Necesitamos herramientas que nos permitan precisamente evaluar la calidad no solo en el sueño, sino de riesgo de estos trastornos. Entonces creo que continuar con esta parte de línea se vuelve fundamental, pero si se dan cuenta de los datos, o sea, nuestros niños no están durmiendo adecuadamente. O sea, tomas una población y dices, pues pues soy cuidadoso con la palabra de los privilegios, ¿no? Eso, no duermes a pesar de que el estatus económico en el que te encuentres sea mayor, de todas formas tienes problemas en la parte del dormir. Y eso está reflejando un problema que no se va a resolver en los escritorios de los consultorios. Son problemas que requieren políticas educativas, políticas laborales, políticas en salud. ¿Cuál política laboral? Nuestros abuelos trabajaban 8 horas y a nuestra edad ya se habían comprado su primera casa, no departamento, 8 horas. Hoy en día, ¿qué les podemos ofrecer a los niños si no escuelas? Dicen, se están peleando por escuelas de tiempo completo. Cuando en otras latitudes que tienen mejores niveles de educación son pocas horas y no entran a las 7 de la mañana. Y menos reciben cálculo integral diferencial a esa hora. Entonces, si se dan cuenta, estamos en peligro. Vean lo que está sucediendo. Esto es parte de lo que yo considero, muchos, no yo, sino otros han planteado como esclavitud moderna. Y recuerdo el comentario de Elon Musk de esta semana o de la semana pasada. Dice, los horarios deben de ser de 120 horas a la semana y gratis, ¿no? Sí, sí han funcionado, ¿eh? Han hecho que imperios se crezcan con esos horarios, nada más que el periodo se llamaba esclavitud. No era moderna como la nuestra, es esclavitud. Estamos en peligro, la sociedad está en peligro y requerimos instrumentos. Eso estoy de acuerdo en esa parte y políticas muy claras en cuestiones laborales, educativas, porque los resultados que tenemos cuando vemos las encuestas de salud, pues no ha disminuido la obesidad, tampoco la diabetes mellitus, no ha habido impacto. Esos grandes esfuerzos que hacemos todos día a día para combatirlas, tenemos que cambiar, salirnos de la caja y ver que tal vez este fenómeno que se hace con los ojos cerrados tenga que ver precisamente con la prevalencia de este tipo de trastornos. Gracias. Y además, bueno, en datos que no les voy a compartir, pero que sí tienen que ver con lo que estamos platicando, en un momento de esta validación le preguntamos tanto a papás a niños cuáles eran sus creencias respecto al sueño. Y hay un cuestionario que precisamente detecta las creencias equivocadas respecto al dormir. Hay muchas razones por las que las personas saben que no pueden dormir, porque tienen estrés, porque tienen un examen, porque tienen un deporte que ver o tienen una fiesta, pero lo que no conciben es la razón para dormir. O sea, ¿tú por qué dormirías bien? Si le preguntamos a un niño entre 8 y 12 años, la respuesta es no. No sé por qué tendría que dormir. Y las creencias respecto al sueño, como ahorita el último comentario de la doctora Gaby, ¿se va a recuperar el sueño? Sí, claro, ¿no? Hoy no duermo, mañana me levanto a las 3 de la tarde, ¿no? Y eso lo hacemos y lo hacen como historia familiar, como comentaba el doctor. Entonces, estas líneas son importantes porque estamos develando y estamos un poquito como quitándonos esta creencia de que los niños están bien, ¿no? Y que hay que centrarse en los problemas de salud, pero la verdad es que la calidad de sueño así, ya ahorita tenemos problemas que se reflejan en nuestra población de estudio, que es, como vieron, muy heterogénea. Otra línea de investigación que desarrollamos en al menos 2 años
es en niños muy pequeños que tienen precisamente esta predisposición a tener trastornos respiratorios, que es la displasia broncopulmonar. Estos niños, pues obviamente se catalogan como personas de riesgo y se hace poco estudio y poca intervención. Lo que nosotros encontramos en 200, casi 290 niños que estudiamos, de los cuales cumplieron criterios 200, fue evaluarles el sueño por medio de polisomnografía. Como les decía, estas muestras son importantes porque son grandes. Los estudios reportados abarcan más o menos 60, 70 pacientes. Entonces, sí es una muestra representativa que nos arroja datos importantes. Por ejemplo, tener broncodisplasia no es sinónimo de tener una alteración respiratoria. Esto también se divide por severidades y estas severidades, si ustedes ven la gráfica, entre más severa se vuelve, más afecta a las niñas. Entonces aquí ya debemos de poner atención porque esta es una condición desfavorable, porque también las líneas de neurodesarrollo y de desarrollo en general, pues en estas etapas no son sincrónicas. Entonces, estos periodos son, por supuesto que muy críticos y relevantes de que se atiendan. No todos los niños con broncodisplasia se atienden y los niños con broncodisplasia leve se les trataba igual a los de moderada y severa y como ahorita van a ver ustedes, pues no es así como debería de abordarse. Hicimos dos aproximaciones. La primera es, como les decía, por severidad, en donde se evaluaron dos etapas cruciales de sueño, el sueño no-MOR y el MOR, y lo que encontramos es que hay una disminución en el sueño MOR y hay un aumento en el, ¿correcto? Sí, hay un aumento en el sueño no-MOR. Aquí yo le voy a pedir a mis colegas expertos en sueño, porque aquí hay diferencias entre leve contra severa y moderada contra severa. ¿Qué significa esto? Que tengan esta diferencia en el sueño no-MOR en cuanto al neurodesarrollo. No sé si quisieran complementar aquí, Rafa. Por favor, doctor Antonio, ¿nos puedes hablar un poquito de la entidad, no? Bueno, como sabemos, se han hecho esfuerzos en relación a salud pública en los hospitales y demás, pues de preservar la vida, ¿no? Y de preservar la vida desde la gestación, desde la planificación, y ya cuando se está gestando, pues ya tenemos más herramientas, pues para preservar lo que son, pues estos niños, niñas, que en general, pues tienen un mayor riesgo. Entonces hay factores externos porque también la población de las mujeres ya no es igual que antes, ¿no? O sea, los embarazos son más tardíos, hay factores de riesgo. El embarazo de una mujer actualmente, pues es después de los 30 años, a diferencia de que antes veías a alguien de 20, 25 ya tenía 3 hijos y probablemente ya tenía alguna cirugía. Entonces, el prolongar la edad materna contribuye a otros factores de riesgo, a preeclampsia, a eclampsia, algunas otras comorbilidades maternas, y todos estos factores de riesgo pueden ir desencadenando que tengan algún trabajo de parto pretérmino o prematuro, como se denomina. Esto quiere decir que el recién nacido el producto pues va a ser antes de las 37 semanas de gestación, que será pretérmino, y esto conllevará a algunas otras comorbilidades. Anteriormente se decía que si menos de 500 gramos, pues prácticamente era como un producto no viable, pero en algunos otros países, y se está haciendo igual esfuerzo en el país con los recursos que se disponen, en relación a tubos endotraqueales, a surfactante, pues de preservar lo que son estos productos de 500, 600, 700 gramos, pero aunado a que la mayoría de esos, de ellos pacientes, pues tengan algunas comorbilidades asociadas. Algunas comorbilidades van a expresarse, por ejemplo, en retinopatía o displasia broncopulmonar, porque la edad en que se interrumpió el embarazo, pues no fue, digamos, la adecuada, y el crecimiento de este árbol, digamos el pulmón, pues no llegó como a su etapa final. Esto va a tener alteraciones en el intercambio, en el oxígeno, en el CO2 y puede dar algunas otras manifestaciones tardías. La principal en relación a la displasia pues es la dependencia del oxígeno, que va más allá de los 28 días, clasificándose por el porcentaje de oxígeno inspirado que vaya a requerir el paciente. Muchos de ellos además tuvieron
neumonías, conducto arterioso permeable, etcétera, que los va a seguir haciendo dependientes de oxígeno. Entonces, es una realidad de que cada vez veamos más pacientes pretérminos y algunos muy extremos, y en ellos considerar este tipo de patologías como la displasia broncopulmonar. En la evaluación que nosotros hacemos como neumología pediátrica se da el seguimiento de que tengan la vacunación adecuada, el crecimiento y desarrollo, el peso que tengan adecuado, tienen comorbilidades como reflujo gastroesofágico y algunas otras de las que se considera también pues es la apnea del sueño, porque algunos de los pacientes que son dependientes de oxígeno suplementario pueden cursar con hipoxemia crónica. Eso puede desencadenar lo que es hipertensión pulmonar, algunas relacionadas con apnea, y es importante, como viene en la guía de práctica, pues tener una evaluación cuando se tiene este seguimiento de pacientes con dependencia de oxígeno, una evaluación del sueño que pocas veces el pediatra o inclusive el neumólogo pediatra de primera instancia se detiene un poco en cómo está la evaluación del sueño de estos pacientes, dependiendo de la edad que los tomemos en recién nacidos o lactantes, porque algunos pueden tener algunas comorbilidades como apnea, y dentro de ellas pues ver las etapas y los porcentajes que puedan tener, porque veremos que el cambio que puedan tener en el sueño MOR o en el no MOR, pues también, como mencionaba el doctor hace rato, pues influirá en el neurodesarrollo de cierto modo. En este caso, pues el sueño, como sabemos, ¿no? Tiene diferentes etapas que va pasando en algo que llamamos el ciclo de sueño a lo largo de la noche, que tiene una duración aproximada de 1 hora y media más o menos, en la cual tenemos aproximadamente 4 a 5 ciclos de sueño por noche. Vamos a pasar de un sueño no MOR, que es, las siglas, como sabemos, significa movimientos oculares rápidos, en la cual es un sueño más con diferentes funciones ya más restaurativas y más de consolidación de, por ejemplo, todas las habilidades cognitivas que les mencionaba, ¿no? Memoria, atención, concentración, el aprendizaje del día previo, y los diferentes fases tienen que irse dando de forma secuencial cuando tenemos adecuados hábitos de sueño y no hay un trastorno, porque entonces si tenemos algún trastorno del sueño, también dependiendo en qué etapa se presente, ¿no? Podemos tener despertares frecuentes, podemos tener sonambulismo, terrores nocturnos, podemos tener inclusive en la parte neurológica epilepsias que se presentan con predominio durante el sueño, y todo ello va a mermar todo lo que es el aprendizaje del siguiente día, el descanso, el crecimiento, el metabolismo, ¿no? Y bueno, agradezco estos comentarios porque el estudio que hicimos de la validación del instrumento, algo que es muy notable por los autores originales y que creo que fue lo que catapultó el uso de esta encuesta a nivel mundial, es que se encontraron problemas de aprendizaje en escolares. Pero estos niños son lactantes. Entonces, si nosotros vamos hacia atrás y vemos que hay problemas de sueño en población sensible desde esta edad, entonces, ¿cómo no esperamos tener, y no hay seguimiento, esto es importante, ¿no? A estos niños no se les sigue y por supuesto que no se les han evaluado sus funciones cognitivas. Esto es algo que está por hacerse, que tenemos que responder precisamente con estos hallazgos. Lo importante es que una contribución de este estudio es esta función, ¿no?, respiratoria, de cómo están procesando el CO2. En niños que tienen mayor CO2, lo que vemos es que hay una disminución de todas las variables importantes del sueño, como decía el doctor. Van a tener más eventos respiratorios, van a tener más apnea, van a tener, el número de eventos, por ejemplo, si lo ven, es del doble. La duración también es mucho más larga. La saturación es más baja. La saturación de oxígeno por evento, por la desviación, no se observa muy claramente. Pero vean el índice de apnea y hipopnea. Vean el número de eventos respiratorios. Esto en un pequeño para el cual la respiración, el oxígeno, la frecuencia, el ritmo es como vital. Como decía el doctor Ernesto, ¿no? Va a impactar muchísimo en su desarrollo. Sí, y cerramos esta parte. Quiero que tal vez aclarar una cosa. Sí son esta parte de lactantes. Imagínate, duermes cerca de 18 horas.
recién nacido. Y si eres prematuro, ¿cuánto dormirás? ¿Más o menos? Más. Y tienes presión. Hay dos tipos de sueño que se quieren ocupar el espacio. Sueño en movimientos oculares rápidos y sueño no MOR. Solo que el sueño MOR, su origen es subcortical. Ese ya sucedió. En el sueño no MOR se construye. Pero tú tienes un problema que te está generando problemas y deuda de ese sueño. Y vas a ver fenómenos que suceden durante este sueño. Entonces, esta población presenta índices de apnea hipopnea más altos y son dependientes en gran medida de apneas de origen, de eventos respiratorios de origen central, porque predominan en el sueño no MOR, que es el que se está estructurando. Y es una ventana de oportunidad que nos dice, ahí hay inmadurez. Oye, pero ya está en edad corregida y él ya tendría que estar de acuerdo a su grupo de edad. Tenemos niños que están presentando esta cantidad de eventos y tienen edad de término. Lo único que nos está reflejando, y esa es la oportunidad que tenemos, es que estos niños se están comportando como niños más pequeños, más inmaduros, y lo estamos viendo en la actividad eléctrica cerebral, y lo estamos viendo en el patrón respiratorio que están presentando. Si quieres, por tiempo, vamos al último punto. La que sigue. Otra. La que sigue, se ha hecho investigación, por supuesto, y en este punto de parálisis cerebral. ¿Por qué es importante hacer investigación en? Bueno, pues en el caso de mi organización donde yo trabajo, es la organización que se llama APAC, ¿sale? APAC es una asociación que significa Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Es una organización no gubernamental que se dedica a dar servicios de asistencia a personas de todas las edades. Obviamente nuestro denso poblacional se compone de chicos, o sea, de menores de edad, pero tenemos inclusive adultos mayores o personas de la mediana edad que viven con esta condición. Dentro de las alianzas que hemos hecho precisamente, acá ha sido un placer, ¿no?, colaborar con la Clínica del Trastornos del Sueño, y se han hecho diferentes esfuerzos por hacer investigación y digamos que buscar un poquito cómo es la calidad del sueño en los chicos con esta condición. Entonces, sabemos nosotros, bueno, a grandes rasgos la parálisis cerebral es una alteración en la cual hay una lesión en el cerebro que ya fue adquirida desde etapas tempranas del neurodesarrollo. Esta lesión ocasiona diferentes dificultades en la movilidad de los chicos, de estos pacientes, que sobre todo se predomina o se tiene como que en el gran esquema de lo que se difunde, la parte de movilidad. O sea, nosotros escuchamos parálisis cerebral y podemos pensar en la parte de cómo se mueven las personas que tienen una paraplegia, hemiparesia, etcétera, ¿no? Pero tienen diferentes tipos de afectaciones, este tipo de beneficiarios, que incluyen la parte del desarrollo físico, de la emocionalidad, de la interacción social, de cómo se perciben en su autoimagen, y esto limita su capacidad de independencia en diferentes esferas, no solamente la parte física. Entonces, dentro de esto, algo muy específico es la parte de la dinámica ventilatoria que estos chicos presentan, porque por la propia espasticidad y la propia rigidez, vamos a decirlo así, que tienen sus músculos, pueden presentar deformidades en la caja torácica, algo que es la escoliosis, que la columna está muy chueca, y entonces eso deforma el patrón ventilatorio de estos pacientes. Al tener esta dificultad puede haber, como lo mencionaba el doctor, igual algo que es la hipoxemia, porque no hay adecuado intercambio, no hay una adecuada mecánica ventilatoria, y esto hace que haya problemas del sueño en estos pacientes con recurrencia, ¿no? Que a su vez predisponen a comorbilidades como las alteraciones cardiovasculares, las respiratorias, entre otras, que de por sí estos pacientes pueden tener mayor, pues digamos, vulnerabilidad a presentarlas. Entonces, la importancia de esto es que la parálisis cerebral es una de las principales, bueno, en la infancia es la principal causa de discapacidad, y como tal la incidencia es bastante importante mencionarla, ¿no? Por ejemplo, en un estudio, bueno, la parte de Monterrey, se tiene una de 4.4 por cada 1000 nacidos vivos a los 18 meses de edad. El diagnóstico cada vez se hace más temprano. Y la última encuesta del INEGI del 2022 hablaba de que existen 7.7 millones de personas con discapacidad, y de estos 770,000 tienen parálisis cerebral.
Entonces, es importante dar a visibilizar este tipo de condiciones por la gran gama de condiciones que le afectan, y no solamente en la parte física, sino lo que ya les comentaba. Yo les voy a dar rápidamente, cuando hacemos búsquedas, ¿verdad? Porque todos hablamos, vamos a basar todo en evidencia, ¿no? Chequen esta gráfica. Cuando buscamos solo parálisis cerebral en PubMed, hay 38,000 y algo de estudios. Esto fue ayer, ¿no? Y cuando le ponemos límites, bueno, vamos a ver los últimos 5 años, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, hay 8,000 publicaciones. Oye, y si le ponemos unos límites como lo que se hace en la población pediátrica, del recién nacido a los 18 años, en humanos únicamente, resulta que la cantidad, pueden ver, se ve mermada. Cuando nos preguntamos, oye, ¿y que esté asociada a problemas del sueño? Pues resulta que pues ya nos sobran dedos de la mano, ¿verdad? En los números, en los diferentes tipos de estudios y de evidencia. Y si valoramos, oye, pues ocupamos una herramienta objetiva con la cual calificar sueño, que es la polisomnografía. ¿Sí ven cuántos ceros tiene la última columna? Necesitamos hacer algo. Parte de lo que estamos diseñando es precisamente atender precisamente estas áreas tan vulnerables y de estos niños que tienen alto riesgo, por supuesto, del desarrollo de alteraciones en específico del neurodesarrollo. Buen día, creo que ya esta es la última diapositiva. Antes, sin mencionar, agradecer, mencionar que ha sido grato trabajar con el doctor Rafa Santana en la Clínica del Sueño, con el doctor Daniel, la doctora Millán, Rommel, todo el equipo del laboratorio, que nos han permitido este trabajo, igual en conjunto con APAC, con el doctor Ernesto. Como menciona el doctor, pues prácticamente si buscamos no hay como tal investigación en esta población, es una población, digamos, con ciertas comorbilidades, cierto riesgo, pero que pues no muchos han dado la tarea de investigar, con una herramienta objetiva como la polisomnografía. Nosotros trabajamos en relación a la macro, ya hay un estudio publicado por la doctora Iret en relación a describir las variables que han encontrado en pacientes con parálisis cerebral, y nosotros nos dimos a la tarea de algunos casos seleccionados de estos pacientes, de estudiar la microarquitectura del sueño. Como sabemos, en la macroarquitectura, en algunas patologías no podemos encontrar diferencias significativas, por lo cual nos dimos a la tarea de estudiar la microarquitectura del sueño en estos pacientes, y hemos encontrado datos interesantes en relación principalmente a las áreas frontales, a las motoras, en relación a las ondas, que son precursoras de la actividad motora en estos pacientes y que han tenido cambios. Estudiamos la microarquitectura previo al uso del exoesqueleto que se muestra ahí, que es el Atlas 2030, y posterior al uso del Atlas. Entonces hemos visto estos cambios, y no solo los cambios en la microarquitectura, hemos visto también cambios sociales, cambios referidos por los padres en la postura y en algunos otros indicadores. Entonces esto es como tal, digamos, de una manera objetivo de cómo podemos no solamente evidenciar de manera científica, sino llamar a la población pues de estos pacientes, ¿no? De que es una población especial que requiere también nuestra atención y estudio. Para poner un poquito nada más el contexto, el exoesqueleto es una terapia de, digamos, de asistencia de la marcha que se usa solo en entorno terapéutico. Hay algunos dispositivos ya a nivel mundial que los pacientes los pueden usar en casa. Este solamente es para uso terapéutico. Es un dispositivo de entrenamiento de la marcha donde se tienen modalidades tanto pasiva como activa. El paciente se sube, tiene diferentes motores en diferentes articulaciones para generar como la flexión natural del cuerpo, y estos chiquitos lo que hacen es primero hacer el intento ellos y les ponen una resistencia para que entonces se fortalezca lo que es la resistencia muscular. Posteriormente lo pueden hacer ellos solos, dependiendo de cada grado de afectación que tienen los chicos. Pero uno de los principales hallazgos que hemos visto con los pacientes que usan este dispositivo es la mejoría en la postura también de tronco, que a su vez mejora la dinámica ventilatoria, como les mencionaba en un momento anterior, mejora mucho la cialorrea, mejora la deglución por la misma dinámica de la postura. Inclusive hemos visto que los pacientes emiten mejor los sonidos, porque mucho pues tiene que ver con la capacidad pulmonar.
Entonces, el lenguaje también se ha mejorado. La autoimagen de verse a ellos mismos parados, de poder interactuar entre ellos, la motricidad fina, al ponerlos estando en esta posición a hacer ya cosas de manualidades, cosas de parte de la parte ya motriz fina, vaya. Y en este caso ellos, al verse realizados en estas habilidades, mejoran también su percepción social y su interacción con los demás. Entonces, estas son las mejorías que hemos visto con el exoesqueleto, y como lo mencionaba el doctor, en el caso de los chicos que tienen parálisis cerebral y que tienen trastornos del sueño, se tomaron 5 pacientes, se hizo estudio polisomno pre, 1 polisomno post, se intervinieron durante 32 sesiones a estos 5 pacientes con 2 sesiones a la semana, es decir, 16 semanas, y se vieron cambios importantes que pues posteriormente se van a empezar a redactar, ¿no? Entonces, muchos de los cambios fueron mejorías en las calidades de la microarquitectura del sueño, pero también los cambios en la calidad del sueño, de acuerdo a lo que se interrogó a los familiares, en los eventos de ronquido, en el lenguaje, como les decía, inclusive muchas situaciones también de la motricidad, y algunos pacientes mejoraron inclusive el grado de gross motor, que es una clasificación del grado de severidad, ¿no? Entonces, esto es algo pues prometedor, es algo importante que podemos compartir con ustedes. Bueno, pues vamos a dar por finalizada ¿cómo se llama? La mesa. Estamos robándole minutos a Hans y estamos a la expectativa de su ponencia. Les agradezco mucho a los participantes. Continuamos.